Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo seminario sobre la eh, fundamentación para una metafísica de las costumbres de Kant. Esta es la segunda sesión del segundo seminario y estamos partiendo de la página 412 en la versión de la academia. Comenzamos entonces a lectura para ir comentando así como estilamos. Ujú. Ya, ya yo empiezo. A ver, voy a apagar esto. Ya. De lo dicho, resulta que todos los conceptos morales tienen su sede y origen plenamente a priori en la razón, y ello tanto en la razón humana más común como en aquella que alcance las más altas cotas especulativas. Resulta también que dichos principios no pueden ser abstraídos a partir de un conocimiento empírico y por ello mismo meramente contingente. Resulta asimismo que en esa pureza de su origen reside justamente su dignidad para servirnos como supremos principios prácticos. Resulta igualmente que al añadir algo empírico, sustraemos esa misma proporción a su auténtico influjo y al valor ilimitado de las acciones. Resulta que no le exige únicamente la mayor necesidad desde un punto de vista teórico, cuando atañe simplemente a la especulación, sino que también es de la máxima importancia tomar sus conceptos y leyes de la razón pura, exponiéndolos puros y sin mezcla, e incluso también es de la máxima importancia determinar el contorno de todo ese conocimiento racional práctico, pero puro. Esto es la capacidad global de la razón práctica pura, pero sin hacer depender aquí a los principios de la peculiar naturaleza de la razón humana, tal como lo permite y hasta en ocasiones encuentra necesario la filosofía especulativa, sino que justamente porque las leyes morales deben valer para cualquier ser racional, se deriven dichas leyes de los conceptos universales de un ser racional en general, y de este modo se presente primero toda moral como algo absolutamente independiente de la antropología, de la que precisa para su aplicación a los hombres, entre paréntesis, lo cual se puede hacer muy bien en este tipo de conocimientos totalmente separados, eh, exponiendo la moral como filosofía pura, o sea, como metafísica, habida cuenta de que sin estar en posesión de dicha metafísica, no solo sería vano determinar exactamente para el enjuiciamiento especulativo lo moral del deber, en todo cuanto es conforme al mismo, sino que también resultaría imposible dentro del uso común práctico, sobre todo en lo que atañe al aleccionamiento moral, asentar las costumbres en sus auténticos principios y promover con ello intenciones morales puras, para injertarlas en los ánimos en pro de un mundo mejor. Bien, ahí nomás. Entonces aquí está señalando, disculpen, está señalando un punto importante, ¿no? Que es que los conceptos morales tienen su sede en la parte a priori plenamente a priori de la razón. Es decir, ¿cómo se llama? Brotan de la razón pura, digamos, pura práctica. Y ese es, por ese origen, es que tienen dignidad. Es decir, ¿cómo se llama? Deben ser reconocidos como principios prácticos, principios para la acción. Ese es el argumento central. Por eso está diciendo que aquí, claro, la moral es, ¿cómo se llama? Es filosofía pura en sentido de que es una metafísica.
Y el trabajo consiste justamente en separar en lo a priori, es decir, lo puro, de todo elemento que pueda ser un elemento eh, que sea empírico, que sea de carácter empírico. Mm, Entonces, por eso no se extrae o no se conecta directamente con las condiciones antropológicas del ser humano, sino, ¿cómo se llama? Sino que que tienen, que se dirigen más bien a las leyes de los conceptos universales de un ser racional en general, ¿no? En general. Entonces aquí ya es una cosa que ya sabemos, ¿no? Digamos, cuando está hablando de ser humano, digamos, está pensando en un ser que tiene una corporeidad, además de una parte racional, ¿no? Entonces, no se extrae de ninguna característica de la naturaleza humana los conceptos morales. Y cuando habla de seres puramente racionales, está, ¿cómo se llama? Hablando de manera también analítica, ¿no? mm, Analítica. Aquí se trata de algo que en otros contextos estábamos discutiendo con Ronald, ¿no? Que es justamente aquí, en cierto modo, tiene una metáfora que viene de una ciencia, que es la metáfora mm. que proviene de la química. Es al final de la crítica de la razón práctica, tiene este símil con, claro, así como en la primera crítica hay que hacer el giro copernicano, ¿no? En el que ya, claro, no es el objeto, sino, digamos, el sujeto, ¿no? El que debe moverse en cierto modo, ¿no? Para que haga sentido al sistema. Y en lo que está pasando aquí es que él está comparando con la química. Y dice, el método de la filosofía moral es el de depurar y de separar, ¿no? Separar todo aquello que no interesa a la filosofía moral en sus pretensiones de fundamentación, de todas aquellas cosas que tienen que ver con la antropología práctica, ¿no? Todas aquellas cosas que se relacionan con la circunstancia particular del ser humano, con todos sus impulsos, inclinaciones y todo eso. Entonces, el establecimiento de la moral tiene que ir con un principio a priori, ¿no? Entonces ese es el símil con la química. Pero eso lo hice al final de la... De la crítica de la razón práctica, ¿no? Sí. Pero hay otra cosa adicional que es, entonces, ¿dónde aparece el estudio si Kant se dedica a estudiar en algún momento los componentes empíricos que entran en juego en las consideraciones morales? Y eso aparece en el texto que se llama Antropología en sentido pragmático. Mm, mm, Porque el texto de la antropología en sentido pragmático no es un texto de antropología física. No mm, está tratando de decir, estas son las características física del ser humano, sino está tratando de ver, bueno, estas son las posibilidades morales que tiene el ser humano. claro. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso aquí hay que entender muy bien, digamos, en qué lugar estamos, ¿no? Aquí no va a aparecer una, digamos, no va a aparecer elementos antropológicos como elementos centrales o protagónicos del fundamento de la moral. Mm, Si van a aparecer, van a ser, ¿cómo se llama? Como formas de aplicación de esos principios
al ser humano, y es por eso que va a aparecer bajo la forma de imperativos, digamos, de obligaciones que no aparecen en otros seres racionales, ¿no? Mm, Suponiendo que haya otros seres racionales como los dioses, los dioses o los ángeles, ¿no? Digamos que es el esquema tradicional que Kant está heredando, ¿no? mm. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta sobre este punto. Yo tengo un comentario adicional que tiene que ver con la metodología, porque, digamos, hay que entender un poco cómo es que está progresando en el argumento, ¿no? Kant ha dicho que va a utilizar un argumento analítico en la primera parte y un argumento sintético o un método sintético en la última, ¿no? La parte analítica, que es la de descomposición de los elementos en sus, ¿no? En sus elementos primarios, se produce en la primera y en el segundo capítulo. Entonces, aquí todavía estamos adentrándonos en esa parte analítica, ¿no? De descomposición, digámoslo así, ¿no? Eh, pero es curioso porque justamente aquí es donde empieza una manera de argumentación diferente de la que ha tenido en el primer capítulo, que es todo lo que vimos sobre el análisis motivacional, ¿no? Cuando Kant hace la separación entre qué significa actuar por deber, de actuar conforme al deber, y hace todas las diferencias con las inclinaciones inmediatas, todo eso está en el primer capítulo, pero además ahí Kant se ha valido de este concepto de una voluntad buena, de una buena voluntad. Y entonces, eh, aquí Kant tiene otra estrategia, pero que va en la misma línea, pero que es muy curioso porque Kant lo que dice es que va a empezar a descomponer aquí el argumento tomando un concepto de un ser racional. Es decir, el argumento aquí adquiere más bien la naturaleza de qué pasa con el razonamiento de un agente racional, ¿no? Y por eso es un poco distinto de lo que hemos visto en la primera parte. Kant dice, justamente porque las leyes morales deben valer para cualquier ser racional, se deriven dichas leyes de los conceptos universales de un ser racional en general, y de este modo se presente primero toda moral como algo absolutamente independiente de la antropología, etcétera, etcétera. Entonces su concepto aquí, el concepto, así como el de la buena voluntad fue ¿no? El que de alguna manera nuclea toda o vehicula todo el argumento en la primera, aquí la idea un poco o lo que hay que pensar es que el argumento aquí es qué significa la agencia racional, ¿no? O qué significa ser un agente racional. Todo lo que vamos a ver ahora es qué significa actuar por reglas, ¿no? Sean los imperativos hipotéticos o los categóricos, pero qué significa actuar por una regla. Entonces, esa es la particularidad que tiene este capítulo, y por eso es que este capítulo es bien, ¿no? Tiene una serie de sutilezas, una serie de divisiones, aquí están las tres formulaciones del imperativo categórico, pero el primer imperativo tiene, ¿no? Toda esta tipología de los imperativos, y el imperativo además categórico en la primera formulación tiene dos test de contradicción, o sea, es una gran cantidad de sutilezas, pero el foco es qué está pasando, ¿no? En el razonamiento de un agente racional. Es un poco lo que hay que pensar aquí. Sí, eso nada más para ordenar un poco lo que hemos visto. Claro. Dicho de otra forma, el eje central es qué cosa es un agente, qué cosa es ser un agente racional, y en cierto modo la respuesta es un agente racional es alguien que actúa de acuerdo a reglas. Exacto, sí. Entonces la pregunta es ¿cuáles son esas reglas? ¿Qué tipo de reglas son las que articulan la actividad de un agente racional? Ujú. ¿No? Ese es más o menos la estructura, digamos, de esta parte
del texto. Sí, sí. Hasta aquí Kant ha hecho una serie de críticas a la filosofía moral popular, ¿no? Aquí es donde empieza lo que, por ejemplo, para Rawls es el argumento del constructivismo kantiano. ¿Qué significa, si es que hay algo así como constructivismo kantiano, qué significa el constructivismo? Entonces, es todo el procedimiento. Eh, pero sí, es interesante porque además uno también podría pensar en dónde uno puede encontrar la concepción de la acción de Kant en esta parte, ¿no? Es decir, aquí queda muy claro por qué es que Kant piensa que, por ejemplo, o sea, actuar, acción como tal, es una cosa privativa de los seres que tienen voluntad, es decir, del ser humano. Los animales no actúan, ¿no? El animal se mueve, pues, está como movido por las leyes de la causalidad. Entonces, eso es una cosa bien interesante de, bueno, de hacer, ¿no? De pensar luego de leer esta parte. Ujú. Claro, y una cosa adicional es, ¿cómo se llama? Cuando pensamos en la naturaleza de la acción de un agente racional, le atribuimos a ese agente racional voluntad, Mm, ¿no? Pero no cualquier tipo de voluntad, una voluntad pura. Es decir, una voluntad que no está conectada con ningún móvil, digamos, empírico, mm, sino que está más bien motivada por reglas, mm, ¿no? Esa es, ¿cómo se llama? Esa es la idea, digamos. Y no sería no sería un agente, digamos. Lo que caracteriza a un agente, como muy bien ha dicho Ronald, es justamente el tener voluntad mm, y ser racional, ¿no? mm. Sí, ahí vale la pena recordar nuevamente esta diferencia entre voluntad y arbitrio, ¿no? Para Kant, voluntad es algo diferente, que está conectada con el uso de la razón, ¿no? De hecho, voluntad es razón práctica, va a decir Kant. Es decir, la razón es una facultad en el hombre. La razón tiene dos usos. Un uso teórico, que es el que sirve cuando uno, ¿no? Conoce algo, ¿no? Uno enjuicia algo, digamos, en relación con algún objeto del conocimiento. Ese es el uso teórico de la razón. En el uso práctico, ¿no? Es esa parte, ese uso práctico de la razón es lo que Kant llama voluntad. Y eso es diferente del arbitrio, del simple arbitrio. Voluntad entonces no es escoger, no es, ¿no? Porque esto es una confusión general, porque hay muchos, por ejemplo, liberales o libertarios que rápidamente, ¿no? Meten a Kant ¿no? En el carro, lo suben a esa combi y dicen, claro, Kant también era un liberal. Pero el concepto de libertad en Kant es mucho más restringido. No es escoger, ¿no? Los animales también escogen, los animales también tienen arbitrio, porque esa capacidad de escoger tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, que tiene el animal de decidir en qué momento ataca a la presa, ¿no? Ya, los animales también pueden escoger de esa manera, pero eso para acá no tiene ninguna relevancia. Entonces, voluntad es eso, es la capacidad que tiene la razón de ser práctica. Ujú. Claro. Claro, que es la capacidad de seguir reglas prácticas, ¿no? Sí, sí, Seguir en otras reglas, palabras es la capacidad de orientarse por reglas. sí, por reglas que son de la razón práctica, digamos. Esa es la idea, Que ¿no? son de la razón. Bien, continuemos con la lectura. Entonces, Alessandro, Inés. sí, antes de avanzar quería preguntarte estaba revisando el primer capítulo otra vez y hay una división que ya hemos hecho, pero que en estos términos no me queda claro, y es, a ver, principio subjetivo del querer es la máxima y principio objetivo es la ley práctica, que está en el
401, es decir, la ley práctica lo entiendo como la voluntad pura, no sé si me estoy equivocando, pero en estos términos, no sé, me parece confuso la división a la forma en que lo estábamos viendo. Ya. Lo que pasa es que el principio subjetivo del querer supone un principio que surge, en cierto modo, de la antropología humana. Entonces, ¿cómo se llama? Y es, yo acojo el principio en mi voluntad, digamos, empírica, ¿no? En mi actuar empírico. El principio objetivo del querer es el de la ley moral, ¿no? Mm, Entonces, aquí estamos en el terreno ya de la ley moral, ya en el terreno de la voluntad pura. No, ya, ¿cómo se llama? Ha quedado atrás el principio subjetivo. mm. Yo lo diría más de esta manera, porque en cierta manera la primera parte está en lo que Kant llama el conocimiento moral común, ¿no? O sea, aquí estamos en un paso más abstracto, pero sí, la pregunta de Inés tiene todo el sentido, porque Kant dice, lo único que dice, lo dirá en en un par de párrafos adelante, no, solo un ser racional posee la capacidad de obrar según la representación de leyes. Ya, esa capacidad de obrar según la representación de leyes es eso. Uno se representa las leyes, pero uno bien puede equivocarse acerca de si esa ley que se ha representado es una ley objetiva. Entonces, en cierto modo, la cuestión aquí de Kant, y por eso es que es necesario el procedimiento, es cómo yo sé que esa regla, ¿no? Que es una regla que yo me doy para mí, una regla subjetiva, es compatible con una determinación objetiva, con la ley moral. ¿Cómo sé eso? La única manera de saberlo es por el procedimiento, el imperativo, ¿no? Entonces, en esa parte del primer capítulo no estamos todavía en ese terreno. Kant asume que hay algo así como una determinación objetiva, ¿no? Lo asume, ya es como parte del concepto del deber, ¿no? Entonces, recién ahora vamos a ver, claro, si es que la determinación subjetiva puede valer también como ley universal, que es todo el tema de, ¿no? Claro, es la primera formulación, ¿no? Digamos, actúa de acuerdo a una máxima subjetiva que puedas querer, que puedas asumir en tu principio, como principio de tu querer, y que sea al mismo tiempo una ley universal, objetiva. Claro, ese es el test, ¿no? El test de la Es, digamos, universalización. el requerimiento de la simultaneidad que llama Kleingel. Ujú. Entonces Puedas sí, o sea, querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Cuando se convierte en ley universal es objetiva, pero mientras todavía es una máxima de tu acción que está colocándose en, digamos, a prueba, es subjetiva, ¿no? Ya, Alejandro, gracias. ¿Continuamos? Continuamos entonces con la lectura. Ya. Mas para proseguir ascendiendo los escalones naturales del presente tratado, no simplemente desde el enjuiciamiento moral común, entre paréntesis, que aquí es muy digno de atención, no simplemente desde el enjuiciamiento moral común al filosófico, como ya ha tenido lugar, sino desde una filosofía popular que no puede sino avanzar a tientas por medio de los ejemplos, hasta la metafísica, que no se deja retener por nada empírico,
y al tener que medir el conjunto global del conocimiento racional de tal índole, llega en todo caso hasta las ideas, donde los ejemplos mismos nos abandonan. Tenemos que observar y describir claramente la capacidad racional práctica desde sus reglas de determinación universales hasta allí donde surge de tal facultad el concepto del deber. Cada cosa de la naturaleza opera con arreglo a leyes. Solo un ser racional posee la capacidad de obrar según la representación de las leyes o con arreglo a principios del obrar. Esto es, posee una voluntad. Como para derivar las acciones a partir de leyes se requiere una razón, la voluntad no es otra cosa que razón práctica. Si la razón determina indefectiblemente a la voluntad, entonces las acciones de un ser semejante que sean reconocidas como objetivamente necesarias, lo serán también subjetivamente. Es decir, la voluntad es una capacidad de elegir solo aquello que la razón reconoce independientemente de la inclinación, como prácticamente necesario, o sea, como bueno. Pero si la razón por sí sola no determina suficientemente a la voluntad, y ésta se ve sometida además a condiciones subjetivas, ciertos móviles que no siempre coinciden con las objetivas, en una palabra, si la voluntad no es de suyo plenamente conforme a la razón, como es el caso entre los hombres, entonces las acciones que sean reconocidas como objetivamente necesarias serán subjetivamente contingentes y la determinación de una voluntad semejante con arreglo a leyes objetivas supone un apremio. Es decir, la relación de las leyes objetivas para con una voluntad que no es del todo buena será ciertamente representada como la determinación de la voluntad de un ser racional por fundamentos de la razón, si bien esa voluntad no obedece necesariamente a estos fundamentos según su naturaleza. Bien, vamos a quedarnos aquí. Y aquí en el párrafo, segundo párrafo dice lo que justo estábamos comentando, ¿no? Cada cosa de la naturaleza opera con arreglo a leyes. Solo un ser racional posee la capacidad de obrar según la representación de las leyes o con arreglo a principios. Principios del obrar. Esto es, posee una voluntad. Entonces aquí, tener una voluntad es justamente la capacidad de obrar de acuerdo a la representación de las leyes, ¿no? Y claro, obviamente, solo tiene voluntad un ser racional. Claro. Esto es interesante porque solamente esta pequeña cosa que hemos leído ya da para comentar en extenso, ¿no? Para empezar, la concepción de Kant es absolutamente normativa, ¿no? Es decir, todo en la naturaleza opera con arreglo a leyes. El hombre, ¿no? En tanto también es parte de la naturaleza, también opera de acuerdo a leyes. Pero solo en él se produce la curiosa circunstancia de que él posee una capacidad de obrar según la representación de tales leyes, ¿no? Pero es solamente eso, o sea, es una capacidad de representarse reglas. Aquí hay una cosa que también es importante aclarar, ¿no? En Kant no hay captación intelectual de leyes objetivas, ¿no? No es como en el caso del intuicionismo racional, por ejemplo, ¿no? En el intuicionismo racional se cree que, claro, que como Dios es misericordioso infinitamente, ha provisto al hombre de ¿no? De un sentido por el cual el hombre puede detectar, ¿no? La maldad en ciertas acciones y la bondad en otras. Y entonces, claro, esa es la manera de justificar por qué es que en el hombre no hay capacidad de detectar eso, ¿no? Esto es bien interesante porque, por ejemplo, una teoría que se funda en ese tipo de intuicionismo también es racionalista, ¿no? También es racionalista. La diferencia con Kant es que Kant
digamos, claro, ¿cuál es el fundamento de la determinación ahí, en el caso del intuicionismo? Dios es una fuente heterónoma. Kant lo que va a decir es, claro, yo me represento la ley, pero ¿cómo yo estoy seguro de que la ley que me represento sea objetiva? Y para Kant la salida es, no hay manera de salir del propio juego de la razón. Entonces necesitamos fundar, ¿no?, ese principio en el razonamiento mismo. Eso es una cosa bien importante y por eso es que aquí todavía no, claro, uno puede decir, pero la representación es ambigua. Sí, pues, pero Kant también ofrece una manera de aclarar esa ambigüedad, pero no sale de, ¿no?, de esto que será o llamaremos luego la autonomía de la razón, ¿no? La razón se basta a sí misma para fundamentar sus determinaciones. Eso. Y por otro lado, claro, la idea esta de que todo funciona con arreglo de acuerdo a leyes. Esto también en Christine Korsgaard ha tenido una formulación bien interesante. Ella dice, por ejemplo, que, claro, los animales, ¿no?, parece que están como inmersos en una especie de estructura normativa, pero teleológicamente, ¿no? El animal no tiene conciencia reflexiva, el animal simplemente percibe algo como comida y lo devora, percibe algo como amenaza y se aleja, ¿no? Entonces no hay ningún corte entre la percepción y lo que hace. En el hombre sí hay ese corte, es decir, ¿no? En el hombre te asalta el impulso y el hombre, ¿no?, retrocede, considera el impulso y considera qué cosa debe hacer. Se pregunta qué cosa debo hacer, ¿no? No está determinado inmediatamente, ¿no? Y esto es lo que Korsgaard llama distancia reflexiva, ¿no? Es decir, esa distancia que tenemos del impulso, ¿no? O uno ve algo, percibe algo a la distancia y uno cree que es un amigo, pero eso no determina tu creencia, ¿no? Uno tiene otras consideraciones, se pregunta, bueno, de repente, ¿no?, mi amigo no vive por aquí, lo que sea. Lo que termina uno creyendo no está determinado por la percepción, ¿no? Entonces, sí, de esa misma manera se produce esa distancia, ¿no? En el hombre hay esta capacidad de mayor consideraciones, y es por eso que hoy en día nosotros hablamos para todo esto de razones. Pero sí, entonces es solamente ese parrafito da para varios comentarios, pero no sé qué piensa Sandro sobre estas cosas. Ujú. Sí, bueno, ¿cómo se llama? En primer lugar, la primera parte, ¿no? Todo, cada cosa de la naturaleza opera con arreglo a leyes, ¿no? Esa oración está diciendo que no hay nada en la naturaleza que no opere de acuerdo a leyes. Todo, toda la naturaleza es legaliforme. Leli, Legaliforme, es decir, funciona de acuerdo a leyes. Por ejemplo, qué sé yo, una piedra, ¿no? La computadora, y la psicología de un perro. Ladra de acuerdo ladra y corre de acuerdo a las leyes de su psicología. Pero también, ¿cómo se llama cómo se llama? Nuestra propia psicología es legaliforme. Por eso se puede estudiar. Nuestras relaciones económicas también son legaliformes. Y es por eso que, ¿cómo se llama? Que ese es el fundamento de todo el conocimiento científico, ¿no? Digamos, de la biología y todo lo demás, ¿no? Porque lo que estudia la ciencia son las leyes. Pero inmediatamente dice, solo un ser racional
posee la capacidad de obrar según la representación de las leyes y con arreglo a principios. Entonces, los seres racionales no solamente actúan de acuerdo a leyes, actuamos de acuerdo a leyes, sino somos capaces de representarnos las leyes. Entonces, las leyes están allí y nosotros las podemos representar, es decir, las podemos examinar. Son fruto de nuestra consideración, como dice Ronald, ¿no? Y esa es la base del argumento de Korsgaard, ¿no? Ahora, lo que hace Korsgaard es tratar de naturalizar un poco el argumento de Kant, ¿no? En esta idea de la conciencia reflexiva. Pero la base está allí, digamos. Esta capacidad entonces de representarnos la ley es lo que nos permite, ¿cómo se llama? Convertir la ley en nuestro principio para actuar. ¿Cómo se llama? Y esa es la diferencia entre ¿cómo se llama? El movimiento teleológico de los animales, que no han hecho de la ley su principio para actuar, sino que lo que los moviliza no es ningún principio, sino, ¿cómo se llama? Es simplemente una apetencia. Los animales tienen apetitos. Y entonces, en cambio, el ser humano, que también tiene apetitos, pero tiene la capacidad de también de convertir las leyes en principios prácticos de su obrar. Y es en ese sentido que tiene voluntad. Es decir, tener voluntad, ¿qué cosa es? Es la capacidad de poder convertir las leyes, representarse las leyes y convertirlas en principios para nuestro obrar. Ese es el argumento que está desarrollando aquí, ¿no? Después aquí dice, ¿no? Continúa diciendo, como para derivar las acciones a partir de leyes se requiere una razón. La voluntad no es otra cosa que la razón práctica. Entonces ahí ya remata el concepto, diciendo qué cosa es la voluntad, es la razón práctica. ¿Y qué cosa es la razón práctica? Es justamente la actividad de todo ser racional guiada por principios, ¿no? La agencia racional está guiada por leyes, pero esas leyes no son cualquier ley. Deben ser leyes, ¿cómo se llama? Deben ser principios para que se complete el círculo de la voluntad pura. Esa es la idea, ¿no? Sí, bueno, el fraseo que has usado me gusta porque esta idea de convertir leyes en principios resuena con esta idea de que en Kant, claro, la libertad aparece ahí precisamente, ¿no? O sea, ese es el espacio de, digamos, la razón práctica es la posibilidad que tiene el hombre de ser causa primera, ¿no? De su voluntad. Entonces, eso es lo que nos diferencia de los animales. Todos los animales solamente están movidos o movilizados por algo, ¿no? El deseo de comer, el deseo de, ¿no? El temor, cosas de ese estilo. El hombre,
actúa libremente, precisamente porque tiene razón práctica, porque puede concebir principios a los cuales conformar su conducta. Esa es la idea de Kant, ¿no? De la libertad. Entonces, la posibilidad de la razón, la razón es la posibilidad de la libertad, en cierto modo, en Kant. Por eso Kant dice, claro, en el hombre no solamente hay móviles, sino también hay motivación. Y la motivación es la capacidad de tomar un interés práctico, ¿no? en determinada regla o principio. Entonces, es un poco, también va por ahí esa idea, ¿no? De cómo se vehicula la libertad en Kant. Ujú. Claro, y eso está conectado con la distinción entre los eventos causales, la causalidad de un lado, digamos, todos los seres de la naturaleza están conectados a leyes causales. Ujú. Pero el ser humano también tiene voluntad. Y la voluntad no está conectada con leyes causales, es decir, la capacidad de iniciar una cadena causal de manera espontánea. Por eso cuando a alguien se le pregunta por qué ha hecho tal cosa, ¿cómo se llama? No se le pregunta cuáles son las causas que hizo que actuase de esa forma, se comportase de esa manera, sino se le está pidiendo razones, se le está pidiendo que justifique su actuar, porque se está suponiendo, ¿cómo se llama?, que es libre, es decir, que es el iniciador de una cadena causal. Claro, Sí. la cadena causal son los efectos que produce la acción del sujeto, ¿no? Es decir, Mm. ¿cómo se llama? El sujeto libre, es decir, el sujeto, la voluntad, es, ¿cómo se llama? Es la primera, el punto de partida de una cadena causal. Pero es un punto de partida que es libre, es decir, que es capaz de, ¿cómo se llama?, de dar razones de por qué ha actuado de esa forma. Ese es el argumento. Mm. Entonces, claro, eso aparece con mucha claridad en la tercera antinomia de la crítica de la razón pura, que es la antinomia entre razón y voluntad, mejor dicho, libertad y causalidad. Mm. Pero esa tercera antinomia se presenta ambas posiciones, la que defiende la causalidad, es decir, el determinismo, la que defiende la libertad, sin, ¿cómo se llama?, la libertad como un elemento puro y sin ninguna conexión con la causalidad, presenta ambas posiciones como posiciones dogmáticas. Entonces, el Mm. juego crítico es señalar que el ser humano es ambas cosas al mismo tiempo. El ser humano está condicionado y responde a las leyes causales de la naturaleza, pero también es alguien que tiene voluntad libre, que es capaz de, ¿cómo se llama? Pero claro, esa idea de todo este elemento de la voluntad libre, ¿cómo se llama?, de la razón pura, práctica, es metafísica. Es metafísica, es decir, no es física, es metafísica. Es decir, no hay ninguna manera de probar esto. Sí.
Ese es el hay, dato. no hay ninguna manera, no hay ningún microscopio que nos pueda decir aquí está la voluntad libre. Mm. Ese es, ¿cómo se llama? Ese es el argumento de Kant. Es decir, nosotros podemos ver, digamos, las relaciones causales, podemos estudiarlas, pero lo que no podemos ver es, ¿cómo se llama? Es la voluntad libre, que es capaz de iniciar cadenas causales, pero debemos suponerlas, debemos suponerlas. Mm. Pues esa es la metafísica de de las costumbres, ¿no? Sí, ese punto es bien importante para entender Kant, digamos, porque, claro, cuando Kant nos dice, claro, no hay ejemplo, no hay, en la primera parte del segundo capítulo, no hay ejemplo, ¿no? Que confiable de que os vaya a traer una convicción sobre esto. No hay ejemplo porque no pertenece al mundo natural, no es objetificable. Entonces, si no puedo tener correlato objetivo de eso, no puedo demostrar. Está ¿no? en este dominio que Kant llama numenal. Eh, y eso es una cosa bien importante en Kant, que lo diferencia, por ejemplo, de Hume, ¿no? En Hume, la filosofía moral es una especie de psicología, ¿no? Una psicología de los deseos. En Hume la idea es un poco cuál es el deseo que pesa más, es un poco lo que te dará, ¿no? Un poco la idea de cómo funciona el asentimiento reflexivo en el agente. Kant cree que de esa manera uno nunca llega a un concepto real de moralidad, porque para Kant la moralidad supone el deber y el deber supone una determinación con necesidad absoluta, ¿no? Porque así funciona la experiencia moral. Cuando uno dice, bueno, no debes matar, no la dice solamente con la intención de que valga para uno, ¿no? La dice con la intención de que valga de manera categórica. Entonces Kant dice, el problema con anclar la filosofía moral en una naturaleza humana es que eso es muy contingente. Eso es muy contingente porque de repente, claro, de repente algunos están dotados de un carácter excelente y son pues, personas, pues, ¿no? Filántropos, ¿no? Amantes de la humanidad que intentan, pues, aliviar, ¿no? De sufrimiento a las personas. Pero esos son algunos y son bien pocos, ¿no? Entonces, si uno lo ancla en cierta naturaleza humana, entonces no hay forma, pues, ¿no? De sacar imperativos morales. Entonces, por eso Kant dice, claro, aquí el concepto está en una concepción de la razón pura, ¿no? Porque es completamente inteligible cómo funciona el deber, cómo funciona una determinación ¿no? moral. Y por eso es que estamos en este camino de ascenso hacia una metafísica, pero todo eso, como dice Sandro, no se puede demostrar, pues, ¿no? Esa es la principal objeción que hay contra Kant, incluso hasta hoy, porque hoy en día, como dijo Sandro, el esfuerzo de la filosofía contemporánea con Kant es naturalizarlo, es hacer que esa metafísica que él tiene no nos asuste. Porque claro, hoy en día dicen, pero ¿no? ¿Dónde encontramos la metafísica? Pues no hay forma de descifrarla. Entonces hay intentos pues, ¿no? de naturalizarlo, ¿no? Pero sigue habiendo ese problema, ¿no? Y de todas maneras, o sea, si uno naturaliza mucho a Kant, es una lectura bien anacrónica de Kant, ¿no? Porque Kant no pensaba en eso, ¿no? Ciertamente. Claro, de hecho hay una diferencia entre Korsgaard y Kant, ¿no? Porque Korsgaard ha naturalizado a Kant diciendo que es la naturaleza de la conciencia reflexiva, que es la conciencia humana, a diferencia de la conciencia de los animales, es de tal forma que la conciencia reflexiva es capaz de producir razones, ¿no? Ese es Sí, como se es, llama. Pero aquí no hay eso, digamos. Aquí está apelando a un elemento metafísico.
Sí, el problema es que, ¿cómo se llama? Es que, claro, después de Heidegger y de toda el problema de la Segunda Guerra Mundial y todo el asunto, ha habido un, ¿cómo se llama? Un rechazo a la metafísica por completo. Es decir, ha habido una, ¿cómo se llama? Un temor a volver a caer en la metafísica porque se ha experimentado la metafísica como el horror de la guerra. sí, sí, sí. Y Pero, entonces se ha pero ese es un tratado debate, ¿no? de ¿cómo Ese se es un llama? debate abierto. Sí, se ha tratado de ¿cómo se llama? Por eso las concepciones naturalistas que, ¿cómo se llama? Que tratan de explicar las consideraciones morales apelando a elementos no metafísicos, sino naturales, han ganado mucho terreno. Mm. Sobre todo en la academia anglosajona, Así porque es. ahí tienen una cosa con el naturalismo desde sí, desde el proceso de entreguerras hasta adelante, ¿no? Pero eso, también con Sandro lo conversábamos en otra ocasión. Es curioso, ¿no? Porque, claro, porque recuerdas, Sandro, que cuando a Ciro le comentaban esto de que vivíamos un periodo posmetafísico, él se sonreía, ¿no? Con cierta maldad, porque, claro, él decía, pero si la gente está llena de ideas metafísicas en la cabeza, Ujú. o sea, proliferan, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa metafísica? ¿La vamos a seguir ignorando o la vamos a seguir descartando así de plano? Este, y para Kant, al inicio de la primera crítica, estaba claro, ¿no? De que la metafísica no podía ser, de que había una aspiración natural. La razón humana, ¿no? Tiene una aspiración natural a la metafísica, entonces lo que había era que hacer crítica de la metafísica, pero no desocuparse de ella, ¿no? Pero bueno, eso ya nos lleva a otro lado. Claro. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Para que la cosa quede clara, ¿no? Digamos, ¿qué entendemos por metafísica? Digamos, ¿qué cosa es la metafísica? Es toda concepción que tenemos del mundo es una concepción metafísica. Ese es cómo se llama. Si yo digo que el mundo es así y ha sido creado por Dios, que es la concepción metafísica. O si yo pienso, bueno, después de la muerte hay una vida eterna o cosas por decirlo, es esta concepción metafísica. No hay ningún ser humano que carezca de una concepción metafísica en su cabeza. Todos tenemos una concepción del mundo. Es lo que Rawls denominaba una doctrina comprensiva. Y todos, nadie carece de una concepción metafísica. Esa concepción metafísica nos permite, en cierto modo, ubicarnos y orientarnos en el mundo en primera instancia. Mm. Nos permite hacernos una idea de lo que es el mundo, ¿no? Y de cuáles son los límites de la realidad, ¿no? ¿Qué Y de cosa la es lo, experiencia. qué es lo real, qué cosa no es lo real, qué cosa es la experiencia, qué se puede experimentar y qué cosa no, digamos, Mm. etcétera? Entonces, ¿cómo se llama? Lo que Kant hace en la primera crítica es decir, claro, el problema de la metafísica dejada a su libre juego lleva a posiciones dogmáticas en filosofía. Entonces, lo que hay que hacer es limitar, digamos. Él dice, hay que cortar el tronco, pero dejar siempre la raíz. Cortar el tronco, pero dejar siempre la raíz, para que no crezca como un árbol.
Mm, No hay que podar el árbol, porque podar el árbol es armar un sistema metafísico trascendente. En cambio, lo que hay que hacer, hay que cortar el tronco, pero dejar la raíz. Y siempre vamos a tener que revisar y tener siempre mucho cuidado con nuestras afirmaciones y pensamientos metafísicos. Por eso, ¿cómo se llama? Hay que, por eso la solución que trae Kant se parece un poco al escepticismo, y eso lo aprende de Hume, que es conectar todo, digamos, a la experiencia, es decir, no tomar ningún principio de conocimiento que no se tenga una especie de conexión con la experiencia. mm, Claro, y esos principios de conocimiento son las categorías de la mente. Eso es lo que Kant llama metafísica, pero trascendental, no sí. trascendente. Entonces, cuando ha habido este rechazo a la metafísica en el siglo XX, se ha juntado la metafísica trascendente, dogmática, la metafísica trascendental, y todo se ha querido tirar al agua, ¿no? Mm, Y se ha comenzado a hablar de cómo se llama, de, de una época post-metafísica. Los primeros que comenzaron a hacer eso fueron los norteamericanos. En el siglo XIX, con los primeros pragmatistas, mm, después de la guerra civil. Pero después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eso se hizo, ¿cómo se llama? Moneda corriente. Es decir, una filosofía post-metafísica, ¿no? mm, Bien. Bien, entonces aquí hay consideraciones sobre lo subjetivo y lo objetivo que ya habíamos visto en la versión anterior del seminario, y claro, que tiene que ver con aquello que brota de la voluntad pura y aquella que brota de las condiciones subjetivas contingentes del ser humano. Esa es mm. como se llama, es la definición que está colocando Sí, acá, ¿no? sí, eso es también para repasarlo, claro, ¿por qué es que, claro, una manera también de verlo hoy, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy en día los kantianos contemporáneos parten del hecho de la razón humana, ¿no? La razón humana y tratan de concebir cómo funciona la razón humana. Aquí está, esto está claramente porque Kant, esa lectura es un poco anacrónica, ¿no? Porque para Kant el concepto de un ser racional es un concepto descentrado de la naturaleza humana. Y entonces él, por ejemplo, dice, ¿no? Claro, en una voluntad santa, ¿no? En ese ser, las acciones, ¿no? Reconocidas como objetivamente necesarias, lo serán también subjetivamente, ¿no? Esa es la voluntad de los ángeles y de Dios. Pero no solo de ellos, sino de cualquier ser racional, ¿no? En tanto concepto de agente racional, ¿no? Puramente racional, hay que decirlo en esta primera parte. Pero el ser humano no es un agente puramente racional. Entonces, claro, en él la presencia de la determinación objetiva se experimenta como un apremio, que es esta presión, ¿no? Del deber. Entonces, claro, aquí hay, claro, una circunstancia que solo aparece para el ser humano, ¿no? No aparece para cualquier agente racional en general. Entonces, por ejemplo, esa es una muestra de cómo es que en Kant el asunto desborda ¿no? El punto de partida de la mera conciencia humana, Ujú. ¿no?
Claro, en toda forma, todo agente racional que tenga algún tipo de corporeidad, para él la ley se va a presentar como un apremio. Y más adelante va a aparecer bajo la forma de imperativo, Mm. ¿no? De obligación, digamos. Por eso nosotros experimentamos la ley moral como una obligación. En cambio, los seres puramente racionales la representan como una determinación de su propia naturaleza. Ese es el juego que está pasando aquí, ¿no? Por eso, ¿cómo se llama? Bien, ese es el punto, ¿no? Bien, no sé si podemos seguir leyendo, Inés, la parte que dice la representación. Ujú. Sí. La representación de un principio objetivo, en tanto que resulta premiante para una voluntad, se llama un mandato, entre paréntesis de la razón, y la fórmula del mismo se denomina imperativo. Todos los imperativos quedan expresados mediante un deber ser y muestran así la relación de una ley objetiva de la razón con una voluntad cuya modalidad subjetiva no se ve necesariamente determinada merced a ello. Entre paréntesis, un apremio. Dicen que sería bueno hacer o dejar de hacer algo, si bien se lo dice a una voluntad que no siempre hace algo por el hecho de representárselo como bueno. Sin embargo, bueno en términos prácticos es lo que determina la voluntad mediante las representaciones de la razón, por ende, no por causas subjetivas, sino objetivas, o sea, por principios que sean válidos para cualquier ser racional en cuanto tal. Se distingue de lo agradable o aquello que solo ejerce un flujo sobre la voluntad mediante la sensación basada en causas meramente subjetivas, que solo valen para el sentido de este o aquel, y no como principio de la razón que vale para todo el mundo. Leo lo de abajo, lo que está en paréntesis. Sí, aquí aparece una nota interesante, ¿no? Ujú. Sí, por favor, Inés. Ya. La dependencia que tiene la capacidad desiderativa respecto de las sensaciones se llama inclinación. Y esta evidencia siempre una menesterosa necesidad. Pero la dependencia de una voluntad contingentemente determinable respecto de los principios de la razón se denomina interés. Este solo tiene lugar, por lo tanto, en una voluntad dependiente que no siempre es de suyo conforme a la razón. En la voluntad divina no cabe imaginar interés alguno, pero la voluntad humana también puede cobrar interés por algo, sin por ello obrar por interés. Lo primero denota el interés práctico por la acción. Lo segundo, el interés patológico por el objeto de la acción. Lo primero muestra que la voluntad depende solo de principios de la razón en sí misma. Lo segundo, que la voluntad depende de principios de la razón al efecto de la inclinación, puesto que aquí la razón solo indica la regla práctica sobre cómo remediar la menesterosa necesidad de la inclinación. En el primer caso me interesa la acción, en el segundo el objeto de la acción, en tanto que resulta grato. En el primer capítulo hemos visto que en una acción, por mor del deber, no ha de mirarse al interés hacia el objeto, sino simplemente un interés hacia la acción misma y su principio en la razón, la ley. Ujú. Bien, entonces aquí ya había aparecido el término del apremio. Aquí vuelve a aparecer y desarrollándose mucho más, ¿no? Cuando dice, digamos, que
la representación de un principio objetivo, en tanto que resulta apremiante para una voluntad, se llama un mandato de la razón. Y la fórmula del mismo se denomina imperativo. Entonces aquí aparece el principio objetivo cuando se representa. Y dice, y en tanto que resulta apremiante para una voluntad. Entonces, ¿para qué voluntad resulta apremiante? Para la voluntad de los seres humanos, ¿no? Porque una voluntad que no tenga, digamos, de un ser, digamos, puramente racional, para esa voluntad no resulta apremiante. Pero, digamos, para la voluntad humana, entonces aparece como un mandato de la razón. Claro, y su fórmula es la del imperativo, ¿no? La de un imperativo. Entonces, ese es el... Después dice, todos los imperativos quedan expresados mediante un deber ser y muestra así la relación de una ley objetiva con la razón de una voluntad cuya modalidad subjetiva no se ve necesariamente determinada por ella. Por ello. Entonces, ¿qué cosa es un imperativo? Expresa el deber ser. Deber ser que lo que hace es, contiene una ley que la voluntad humana no necesariamente asume como principio de su actuar natural, sino que, ¿cómo se llama? Sino que tiene que asumirlo como una exigencia Mm. para su actuar. No, esa es la idea, digamos, que está detrás de todo esto, ¿no? Sí, yo quisiera agregar ahí que, digamos, claro, uno puede pensar que está hablando del imperativo categórico, ¿no? Que es, claro, las determinaciones objetivas de la ley moral, ¿no? Ya. A mí me parece que no. A mí me parece que está hablando de todos los imperativos. Es Ujú. decir, aquí la idea es el deber ser que expresa un imperativo, sea hipotético o categórico, siempre expresa esa necesidad práctica, ¿no? Que el individuo no siempre asume. Y esto se ve claramente si uno piensa en, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo, qué sé yo, eh, quiero ser un buen abogado, pero no estudio nunca, ¿no? La condición está dada, ¿no? Se supone que yo quiero ser eso, quiero convertirme en un abogado, pero no estudio, ¿no? Y mis compañeros me dicen, pero la única manera de que te conviertas en un buen abogado es estudiando, y no lo hago. De todas maneras, ahí se expresa esa, ¿no? Ese desajuste del que está dando cuenta acá, aquí Kant. Ujú. Hay un deber ser, ¿no? Eh, que es en cierto modo objetivo, ¿no? Pero cuya modalidad subjetiva no se ve necesariamente determinada a merced a ello, ¿no? Esto es el caso de lo que nosotros llamamos más comúnmente como una persona que actúa irracionalmente, ¿no? La idea de la racionalidad o irracionalidad que normalmente nosotros asociamos con, ¿no? Esta relación entre los medios y el fin que uno busca. Bueno, hay personas que tienen fines determinados, pero que no hacen lo que deben hacer, ¿no? Hacen cualquier otra cosa, pero no hacen lo que deben hacer.
Y entonces, claro, ahí hay una necesidad. Incluso ahí hay una necesidad. Y es por eso que Kant distingue lo bueno de lo agradable. Dice, ¿no? Bueno, en términos prácticos, es lo que determina la voluntad mediante las representaciones de la razón. Por ende, no por causas subjetivas, por aquí subjetivas está en ese sentido bien restringido, sino objetivas, o sea, por principios que sean válidos para cualquier ser racional en cuanto tal. Cualquier ser racional se da cuenta, ¿no? De que si tiene que conseguir un objetivo debe hacer de repente A, ¿no? Pero no todos, pues, ¿no? Entienden esa conexión o se orientan por esa conexión. Y dice, se distingue de lo agradable o de aquello que solo ejerce influjo sobre la voluntad mediante la sensación basada en causas meramente subjetivas, que solo valen para el sentido de este o aquel, y no como principio de la razón que vale para todo el mundo. Claro, entonces aquí está hablando de, ¿no? Este gusto pues idiosincrático, ¿no? Que tienen algunas personas y que es un poco incomprensible, pero que no tiene que ver con lo bueno, ¿no? Que no tiene que ver con lo bueno en este sentido general. Luego hará una distinción Kant entre lo bueno que es relativo a lo bueno que es objetivo, ¿no? Lo bueno intrínseco. Lo bueno intrínseco es la determinación moral. Pero de todas maneras, el imperativo tiene esta publicidad, ¿no? Sí, no sé si, ¿qué te parece, Sandra? Claro, claro. Está hablando de todo imperativo y todo imperativo es, ¿cómo se llama? Es una determinación racional. No, ese es, ¿cómo se llama? Esa es la característica. Pero es una determinación racional de un ser, del ser humano, porque tenemos corporeidad, ¿no? Pero de todas maneras, entonces tenemos dos tipos de imperativos, ¿no? Imperativos que son los morales y los otros que son, ¿cómo se llama? Imperativos como tienes que estudiar para ser un buen abogado, ¿no? Claro, en los que hay una condición. Donde hay una condición. Entonces son imperativos condicionales. Sí, esos son Y los... el otro es un imperativo que es incondicional, que es el imperativo moral, ¿no? Ese es, ¿cómo se llama? Esa es la distinción que aparece, ¿no? Digamos. Entonces, pero son dos posibilidades de un agente racional compuesto, como somos los seres humanos, digamos, los seres racionales compuestos. Ahora, el imperativo condicional, que tiene una condición, supone una relación analítica entre la voluntad y cómo se llama y los medios, ¿no? Digamos, lo que quiere la voluntad, el Bien. querer de la voluntad, el fin de la voluntad y los medios para alcanzar el fin, ¿no? Es decir, cómo se llama, analizando lo que significa ser un buen abogado, uno encuentra necesariamente el estudio como una condición. Mm. Dedicarse a Ese estudiar como es una un ejemplo. condición necesaria. Sí. ¿Ok? O cómo se llama, o la finalidad de llegar a un destino que se lleva a la universidad, eh, supone la condición necesaria de enrumbarse por la ruta correcta, Claro. ¿no? Entonces hay una condición, digamos, quien quiere, digamos, el fin, quiere la causa.
quiere, ¿cómo se llama? Quiere los medios sí. para poder realizarlo. Pero eso es, ¿cómo se llama? Esa es una forma de la racionalidad humana. Y hay otra dimensión de la racionalidad humana, que es la racionalidad que está directamente vinculada al deber moral. Mm, Entonces, en la idea de imperativo está, ¿cómo se llama? Está inscrita la idea de la racionalidad humana en general, ¿no? mm. Y las Sí, formas que puede tener, ¿no? sí, sí. Pero es como bien importante entender que en la racionalidad instrumental, que es la de la que estamos hablando con el imperativo categórico, esa es perfectamente pública. Hipotético, digamos. Sí, sí, el hipotético, perdón. Ujú. Esa es perfectamente pública, ¿no? Es decir, yo, si, digamos, si ambos abrazamos el mismo fin, yo puedo rápidamente decirte, debes hacer tal cosa, y te lo puedo decir como una exigencia, ¿no? No te lo digo como un consejo, sino es una exigencia. Entonces, ya ese tipo de normatividad funciona precisamente porque hay una necesidad práctica en ese tipo de mandato, ¿no? Hay una necesidad práctica en ese tipo de mandato. Y eso se conecta bien con lo que dice en el pie de página, ¿no? En el pie de página habla de una inclinación, ¿no? Que exhibe siempre una menesterosa necesidad. Y luego dice, la dependencia de una voluntad contingentemente determinable respecto de los principios de la razón se denomina interés. Este solo tiene lugar, por lo tanto, en una voluntad dependiente, que no siempre es de suyo conforme a la razón. En la voluntad divina no cabe imaginar interés alguno. Claro, eh, solo el ser humano puede tomar interés en una determinación, ¿no? En una regla. Eso es lo que está diciendo, en un principio del obrar. En la voluntad divina no hay interés, porque esa voluntad, ¿no? Es inmediatamente conforme con la determinación racional. Pero como no, la dependencia de la voluntad es contingentemente determinable, ¿no? Entonces ahí no hay una inmediatez. Ujú. Entonces dice Kant, no, la voluntad humana también puede cobrar interés por algo, o sea, ¿no? Interesarse en algo, sin por ello obrar por interés. Y aquí vienen estas dos cosas, ¿no? Dice, claro, hay un interés práctico por la acción, ¿no? Un interés práctico, es decir, me interesa determinarme por una acción, o un interés patológico por el objeto de la acción, ¿no? En este último caso, dice Kant más adelante, ¿no? La voluntad depende de principios de la razón al efecto de la inclinación, puesto que aquí la razón solo indica la regla práctica sobre cómo remediar la menesterosa necesidad de la inclinación. Por eso es patológico, ¿no? Porque ahí la necesidad está puesta en la necesidad de la inclinación. ¿Cómo resuelvo esa necesidad de satisfacer ese deseo patológico, ¿no? Y patológico aquí no tiene el componente negativo ¿no? de malo necesariamente, sino es patológico en el sentido de un patos, en el sentido en el que yo me veo afectado por algo. Ese es el interés patológico, pero hay un interés práctico, ¿no? Pero en todo caso, Kant llama a esto interés, Ujú. lo llama interés, no es mera, ¿no? Mera necesidad e inmediatez, ¿no? Claro, no es como en los animales, ¿no? Pero
Yendo un poco al interés por las acciones, ¿no? Porque es el interés por los objetos, interés por las acciones, ¿no? Y el interés por la acción tiene que ver con esa idea que Korsgaard desarrolla, ¿no? Es decir, cuando yo me intereso por una acción, me pregunto qué tipo de persona quiero ser, ¿no? Es decir, me pregunto, mi interés por la acción es interés por la forma que tiene la acción. Mm, Interés por actuar de acuerdo a una forma adecuada. Mejor dicho, mm, interés por, digamos, interés por el objeto es un interés por una, digamos, guiado por una necesidad apremiante, ¿no? claro, es que ¿Cómo, aquí cómo ves tú eso? es que sí, ahí es bien interesante porque yo lo que me parece que está diciendo aquí, perdón, Kant es, claro, si uno enjuicia cuál es la materia, ¿no? ¿Cuál es la materia de la voluntad? Porque aquí estamos hablando de materia, ¿no? ¿Qué es lo que escoge la voluntad como su objeto? Y en el caso del interés patológico es que la voluntad se ha interesado por darle curso a su necesidad. Entonces, claro, si yo tengo sed, ¿no? O yo quiero comerme un helado de chocolate, mi razón me auxilia y me dice cómo tengo que resolver esa necesidad, ¿no? Y yo me represento alguna regla de acción que pueda llevarme hasta ¿no? Hasta el resultado. Eh, Ahí mi interés es patológico porque mi interés está, ¿no? Orientado a la inclinación. Pero en el caso de el interés práctico, eh, el foco de la voluntad es la acción, es el contenido del mandato. Entonces es, por ejemplo, en el caso de la determinación no debo mentir, la voluntad lo que quiere es actuar de acuerdo a esa determinación. Me parece que esa es a ese nivel de cuál es el objeto de una voluntad. El objeto puede ser un objeto patológico, pero puede ser un objeto práctico. Y en este caso estaríamos hablando de la acción, ¿no? De la pura acción, claro. Eh, una pregunta adicional podría ser si las acciones tal cual tienen alguna finalidad, pero ya eso es otro tema, ¿no? Pero me parece que aquí va por ahí. Claro, ya antes había definido una acción como una voluntad guiada por un principio. Mm, Es decir, ¿cómo se llama? Un ser, digamos, una agente actúa sobre la base de un principio. esa podría ser otra posibilidad, ¿no? Entonces, Que acción esté tomada. lo que quiere, digamos, el interés está en el principio, no está en el Sí, objeto, está en el principio de la acción, en el principio de la voluntad, ¿no? Es la voluntad que acoge un principio, esa podría ser una posibilidad también. ¿no? La voluntad que acoge un principio. Claro, lo que pasa es que una acción supone un principio, una voluntad que la acoge, una finalidad y cómo se llama, y unas consecuencias. Mm, Porque cómo se llama, la acción siempre tiene también fines y genera consecuencias. Pero lo central está en el principio
que rige la voluntad. Puede No sé ser, cómo. pero a mí lo que me hace ruido es porque luego él desagrega, él cuando hace eso está mucho más adelante, ¿no? O sea, cuando está ya hablando de la primera formulación, perdón, me estoy equivocando. Eh, no estoy seguro de si antes, a ver. No, estaba pensando, sí, en la primera formulación, él lo que hace es separar y dice que hay un contenido en el imperativo que es la acción. A ver, déjeme encontrarlo. No, dice, cuando pienso en un imperativo hipotético, no sé de antemano lo que contendrá hasta que se me da la condición. Sin embargo, al pensar un imperativo categórico, sé al instante lo que contiene, ¿no? Pues como este imperativo, aparte de la ley, solo contiene la necesidad de la máxima de ser conforme a esa ley, pero como la ley no entraña condición alguna a la que se vea limitada, no queda nada más salvo la universalidad de una ley en general, universalidad a la que debe ser conforme la máxima de la acción. Y esta conformidad es lo único que el imperativo representa propiamente como necesario. Y de ahí sale el primer imperativo, ¿no? O sea, la forma legaliforme. Pero aquí lo que está diciendo es, claro, hay en el imperativo categórico ocurre la particularidad de que yo ya sé cuál es su contenido aparte de la necesidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ese contenido es lo que él está refiriendo aquí como un interés en la acción, ¿no? ¿O cuál es el contenido? Porque si la idea es que le interesa la acción en tanto que principio de la voluntad, estaríamos regresando al No, esquema, ¿no? no, no. Lo que le interesa es que la acción se esté de acuerdo a un principio. La voluntad tiene principios, digamos. Ha definido la voluntad como la capacidad de acoger principios, Sí, ¿no? Principios prácticos. Y pero claro, cualquier principio, al acoger un principio práctico, ¿cómo se llama? Eh, También acoge una acción. sí. O sea, Implica una acción, acción. en esta primera parte, acción es bien general, Ujú. ¿no? Una acción es una determinación orientada por un principio, pero el principio Sí, puede venir, ¿no? claro. Puede ser como un auxilio al interés patológico o un auxilio al interés práctico. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces no aclara mucho que luego volvamos a decir, claro, si el interés práctico es el interés por, ¿no?, una acción que es una acción orientada por un principio, la pregunta es, ¿y cuál? ¿No? Entonces, claro, ahí a mí por eso me parece que da la impresión de que Kant está refiriéndose aquí a simplemente el contenido de esa, ¿no? De esa determinación. Ujú. Sí, sí. Sí, porque ya en la primera formulación aparece, actúa de acuerdo a una máxima, y ahí aparece el término, la exigencia de actuar, ¿no? De Mm, acuerdo a un principio subjetivo, ¿no? La máxima es un principio subjetivo.
Pero la acción siempre es de acuerdo a un principio subjetivo. Siempre es de acuerdo a un principio. Pero Sí, no todo principio es objetivo, digamos. y entonces, claro, el interés práctico sería únicamente tener en cuenta el contenido de la determinación sin condición, sin ver la condición. Porque en todos el interés patológico, a mí no me interesa la acción como tal. Lo que me interesa es lo que me va a conseguir la acción, Ujú, ¿no? Y si puedo, ¿no? Tomar otro curso de acción que me lleve más rápido a mi objetivo, sin dudarlo, pues no me interesa la acción, pero en el interés práctico, el interés está en la acción y la acción está como, o sea, en la ley moral está como casada el imperativo con la acción. Entonces me ujú, dicen, no debes mentir, no debes mentir, no debes matar. Entonces, claro, lo que me parece que está diciendo Kant es, a mí lo que me interesa es actuar, ¿no? De acuerdo a ese principio, ujú, pero en el sentido de, ¿no? Orientarme de acuerdo a eso, sin ver las consecuencias o las condiciones de eso. ujú. Claro. Sí, sí, sí. Bien, avancemos un poco más entonces. Ujú. Así pues, una voluntad perfectamente buena se hallaría igualmente bajo leyes objetivas del bien, pero no por ello cabría representársela como apremiada para ejecutar acciones conforme a la ley, porque de suyo, según su modalidad subjetiva, solo puede verse determinada por la representación del bien. De ahí que para la voluntad divina y en general para una voluntad santa no valga imperativo alguno. El deber ser no viene aquí al caso, porque querer coincide ya de suyo necesariamente con la ley. De ahí que los imperativos sean tan solo fórmulas para expresar la relación de las leyes objetivas del querer en general con la imperfección subjetiva de la voluntad de este o aquel ser racional, de la voluntad humana. Mm. Ujú. Lo que conversábamos, ¿no? Así Todos, es. todos los imperativos mandan hipotética o categóricamente. Los primeros representan la necesidad práctica de una acción posible como medio para conseguir alguna otra cosa que se quiere o es posible que se quiera. El imperativo categórico sería el que representaría una acción como objetivamente necesaria por sí misma, sin referencia a ningún otro fin. Como toda ley práctica representa una acción posible como buena y por ello como necesaria para un sujeto susceptible de verse determinado prácticamente por la razón, todos los imperativos constituyen fórmulas para determinar la acción que es necesaria según el principio de una voluntad buena de uno u otro modo. Si la acción fuese simplemente buena como medio para otra cosa, entonces el imperativo es hipotético. Si se representa como buena en sí, o sea, como necesaria en una voluntad conforme de suyo con la razón, entonces es categórico. Por lo tanto, el imperativo dice qué acción posible gracias a mí sería buena y representa la regla práctica en relación con una voluntad que no ejecute inmediatamente una acción por el hecho de ser buena, en parte porque el sujeto no siempre sabe que lo sea y aun cuando lo supiera, sus máximas bien pudieran ser contrarias a los principios objetivos de una razón práctica. Ujú. Bien, ahí nomás vamos a ver, aquí ya aparece, digamos, que ha entrado a la diferencia entre imperativos hipotéticos y categóricos, ¿no? Mm. Dice, ¿y cómo se llama? Y los hipotéticos, dice, representan la necesidad práctica de una acción posible como medio para conseguir alguna otra cosa que se quiere. Entonces, es una relación de medios afines, ¿no?
Y el categórico, más bien, es el que representa una acción como objetivamente necesaria por sí misma, sin referencia a ningún otro fin. Es decir, ¿cómo se llama? No es que realizo la acción porque quiero un fin particular, sino porque es por sí misma, ¿no? Ujú. Entonces, pero todos son legaliformes. Los imperativos categóricos y hipotéticos son legaliformes. Como toda ley práctica, Representa una. representa una acción posible como buena y por ello como necesaria para un sujeto susceptible de verse determinado prácticamente por ella. Entonces, los imperativos hipotéticos y los categóricos representan una acción posible como buena. Sí, eso es lo que estábamos comentando sobre la diferencia entre lo bueno relativo y lo bueno en sí. Esa es la diferencia que hace aquí, ¿no? Ujú. Lo Hay, bueno absoluto, digamos. exacto, pero siempre es, o sea, por eso hay una diferencia categorial, podríamos decirlo así, entre lo bueno y lo agradable. Esa es una diferencia que vuelve a aparecer en la tercera crítica, ¿no? Ahí Kant dice, por un lado están como, ¿no? Como lo bueno, lo agradable y el sentimiento de placer o displacer, que es el juicio estético, que esa es otra cosa, pero él las vuelve a poner así, en esa relación, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que son buenas y cosas que son meramente agradables, que tienen que ver con el gusto privado. Ujú. Entonces, sobre el gusto privado, pero privado, privado, en el sentido, ni siquiera es gusto estético, el gusto privado, no hay imperativo, no hay imperativo. Lo bueno tiene ya una publicidad, ¿no? Y me parece que por eso es que podemos darnos, más adelante lo dirá acá, ¿no? Podemos darnos consejos, ¿no? Consejos sobre, por ejemplo, claro, si alguien me pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser feliz? Yo puedo darte el consejo de que ahorres mientras seas joven, ¿no? Y eso es algo bueno. Es una buena regla en relación con la finalidad que podríamos suponer es la de la felicidad, ¿no? En general. Entonces, ya esa forma, ¿no? De poder yo hacerte exigencias o recomendaciones tiene que ver con este nivel de lo bueno, al menos en relación con algún fin, lo bueno relativo, ¿no? Y claro, y lo bueno absoluto sí es, pues ya eso es la moralidad, ¿no? Sí. Profesor, y una pregunta, me queda una duda. Usted dijo que para Kant el universo es legaliforme, ¿no? Y los animales y la naturaleza en el sentido de la ecología y todo eso, ¿cómo cumpliría esa ley? Es decir, ¿cómo se llama? Toda la naturaleza funciona de acuerdo a leyes causales, pero claro, no cumplen la ley en el sentido de que no deciden actuar de acuerdo a esa ley, es decir, porque no tienen voluntad, ¿no? Mm, Pero están, digamos, movidos por las leyes.
Es por eso que se puede estudiar, se pueden estudiar esas leyes, ¿no? Ujú. Pero claro, sí, claro. Si uno piensa que legaliforme supone necesariamente, un ser que es legaliforme supone necesariamente algo así como una voluntad y un principio, que es capaz de guiarse de acuerdo, de darse a sí mismo leyes, no sucede con la naturaleza así. La naturaleza más bien no es capaz es lo que dice, ¿no? Digamos, en la página anterior, ¿no? Dice, solo un ser racional es capaz de representarse las leyes. Entonces, los otros seres, los no racionales, digamos, se conducen de acuerdo a esas leyes, son conducidas por esas leyes. Por eso, claro, allí hay una pasividad. En cambio, un ser racional es, al ser capaz de representar la ley, se convierte en un ser activo. Es decir, capaz de, ¿cómo se llama?, de mirar la ley y, ¿cómo se llama?, y acoger un principio. Y ahí está la actividad, ¿no? Ujú. O sea, en los animales y en la ecología sería solo las leyes físicas, Así ¿no es es. cierto? Movidos solo por las leyes físicas. Y claro, y a Así es. pesar de que el hombre también esté movido por esto, tiene adicionalmente la ley moral, la ley de Ujú. vida. Ya. Claro. El ser humano, ¿cómo se llama? Por eso nunca puede comportarse como un animal. Es decir, nunca puede ser considerado como alguien carente de razón. Por eso su actuar está mediado por la razón siempre. Entonces ahí, digamos, el asunto está, ¿cuál es el principio que acoge, digamos? ¿Cuál es el principio que acoge? La diferencia entre un ser puramente racional y el ser humano es que el ser humano tiene la capacidad de acoger un principio malo. El ser puramente racional no tiene esa posibilidad. Claro, cuando acoges un principio malo y lo conviertes en una regla general de tu actuar, allí ya aparece justamente el fenómeno que se llama el mal radical. Mm. Convertir el principio malo como el principio, digamos, como si fuese un principio moral el que actúa a través del cual actúa sistemáticamente. Claro, es que, ¿cómo se llama? Somos animales racionales, digamos, y la parte, por más de que tengamos deseos, nuestros deseos siempre están mediados Mm. por nuestro razonamiento. Por eso no podemos, eso también está en Aristóteles, ¿no? Digamos, no podemos desear tal como como desean los otros animales. Nos es imposible.
Mm, por nuestra condición de ser seres racionales. sí, él lo llama inteligencia deseosa o deseo inteligente, dice, pero no, claro, es solamente el hombre puede, pero no es solamente pues deseo, ese es el problema. Y cuando habla de esa posibilidad, en realidad es una posibilidad que no aparece, o sea, no aparece discutida, ¿no? Porque habla de la posibilidad del bruto. Eh, Alejandro. Ah, nosotros, a ver, espera, voy a escribir en el chat. Abigail creo que quería. Abigail, Profesor, ¿me puede pensar que esta situación de estar en medio de y no poder ser un ser totalmente racional, pero tampoco totalmente inclinada a la naturaleza, nos trae demasiadas dificultades, ¿no? Es por eso que Kant plantea la idea de una forma de vivir estricta basada en reglas, o hay otras razones que tienen que ver con algunas otras cosas aparte de eso. ya. Bueno, la idea de Kant es la siguiente. La idea de Kant es que como seres humanos racionales, como animales racionales, eh, nosotros como animales actuamos de acuerdo a reglas. Es decir, inclusive cuando nos guiamos por nuestros deseos, ¿ya? Cuando nos guiamos por nuestros deseos, estamos dando curso a las reglas generales de nuestra psicología, por ejemplo, de nuestra naturaleza, que también funciona de acuerdo a reglas. Nuestros deseos, qué sé yo, más básicos, querer comer o cómo se llama, o lo que fuere, o beber algo, etcétera, está basado de acuerdo a reglas. Las reglas de la naturaleza, ¿no? Digamos, nuestro cuerpo requiere alimento para poder seguir, digamos, viviendo. Y en un momento nuestro estómago nos pide alimento, digamos. ¿Ok? Pero eso responde a una regla. Eso responde a una regla, a una ley, pero es una ley de la naturaleza. Y nuestra psicología también responde a reglas, es decir, si estresamos mucho a una persona, esa persona va a estallar, ¿no? Entonces, pero ¿eso por qué? Por una ley de la naturaleza. Pero también cuando nos proponemos un objetivo, es decir, cuando asumimos un imperativo hipotético, eso también funciona de acuerdo a reglas. Y cuando nos proponemos actuar moralmente, también responde a reglas. Pero no solo nosotros, sino todos los seres en el planeta, en el mundo, funcionan de acuerdo a reglas. Esa es la idea, digamos. Pero claro, esta idea de que todo funciona de acuerdo a reglas es el resultado de la crítica de la razón pura. Porque la crítica de la razón pura ya quedó establecido que lo que llamamos naturaleza, que es el conjunto de los fenómenos,
es legaliforme. Y cómo se llama, y que las reglas son puestas por el entendimiento. Y eso es lo que produce los fenómenos. Mm, Pero aquí, ¿cómo se llama, Abigail? La idea no es que porque necesitamos actuar por reglas, entonces vamos a apremiar digamos, nuestra conducta a través de imperativos categóricos. Sino que siempre actuamos de acuerdo, siempre actuamos de acuerdo a reglas, inclusive cuando no obedecemos el imperativo categórico, o cuando deseamos simplemente actuar de manera caprichosa. Inclusive el capricho responde a reglas, es decir, a, ¿cómo se llama? A relaciones causales que uno puede estudiar. Esa es la idea. claro, no, sí. Hay una cosa que no tiene, o sea, digamos, en el análisis de Kant, Kant lo que está tratando de expresar es cómo funciona la agencia racional en general, ¿no? Y claro, Kant no nos está diciendo debemos actuar de acuerdo a imperativos hipotéticos y categóricos, no, ya lo hacemos. Ya está, digamos, en la forma en la que actuamos normalmente, actuamos orientándonos por imperativos hipotéticos y categóricos. Y piensa nada más en las necesidades básicas, ¿no? Eh, Cuando uno tiene hambre o cuando tiene ganas de ir al baño, uno se echa para atrás con el impulso, ¿no? El impulso no te determina inmediatamente. Uno toma distancia del impulso y piensa, ¿no? ¿Qué debo hacer? Me conviene comer ahora, de repente en un par de horas, ¿no? ¿No? E igual, cuando tienes ganas de ir al baño, no es que pase inmediatamente, ¿no? Sino uno calcula, tiene una serie ¿no? de mediaciones. Todo Mm. eso tiene que ver con las reglas. Entonces, ese es lo que está diciendo Kant, ¿no? Kant lo que está diciendo es, el agente racional actúa orientándose por reglas, ¿no? Nunca desiste esa posibilidad, ¿no? O sea, creo que claro, hay determinado tipo de acciones que sí, pues podrían escapar a eso, ¿no? Que tienen que ver más bien con cosas súper, bueno, casi inconscientes, ¿no? De repente cuando alguien te quiere, qué sé yo, levanta la mano para hacer algo y uno piensa que lo van a atacar, pero ni siquiera lo piensas, ¿no? Entonces levantas la mano como para cubrirte, ¿no? Como un acto reflejo. Ya, ese tipo de cosas de repente sí podrían escapar a este esquema, pero como verás son insignificantes, pues no son actos, ¿no? Si no se trata de acciones en ese caso, No, sino simplemente de, ¿cómo se llama? Es como la acción de respirar, no es una acción, ¿no? claro, respirar no es una acción, ¿no? El, ¿cómo se llama? La circulación de la sangre, ¿no? La palpitación del corazón, no es una acción. Exacto, ese es el punto, ¿no? Una acción supone un principio adoptado por, ¿cómo se llama? Por la voluntad. Entonces, en un acto reflejo no está eso tampoco, Ujú, ¿no? claro. Es Pero como, simplemente como respirar, digamos. es movimiento, no es acción, esa es un poco la idea. Entonces, lo que está tratando de decirte Kant es la acción, no, o sea, por eso es una diferencia categorial, en eso hay que pensar. Para que sea acción, tiene que estar mediada por una regla. Y luego Kant hace esta diferencia entre imperativos hipotéticos, categóricos, etc. Pero sí, Claro, tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que estar mediada por un principio adoptado por la voluntad. Es decir,
Porque todo, inclusive todo movimiento responde a reglas. Claro. Sí, A claro, reglas. sí. Es decir, todo Sí. movimiento, todo funciona de acuerdo a reglas. Pero las acciones están mediadas por un principio de la voluntad que le da, digamos, justamente la posibilidad de adoptar una regla, ¿cómo se llama? Que puede ser categórica o hipotética, ¿no? Ujú. Esa es la idea, ¿no? Y la idea es que, claro, todo lo que conocemos no es, ¿cómo se llama? No es el mundo de la naturaleza que está allá afuera de nosotros. Sino todo lo que conocemos son fenómenos. Los fenómenos son la articulación de, ¿cómo se llama? De esas cosas que están afuera, leídas a través, procesadas a través de un conjunto de categorías que están en la mente. Mm. Entonces, en ese momento es que todo lo que conocemos, toda la realidad, todo lo que es la realidad para nosotros, está atravesada por leyes. Está atravesada por leyes. Es decir, el principio de causalidad atraviesa todo. Todo lo que nosotros podemos conocer, todo lo que es el campo de nuestra experiencia. Pero el principio de causalidad no está en el mundo, sino es una categoría que hemos colocado nosotros. Kant dice en la primera crítica, solo podemos conocer lo que nosotros mismos podemos producir. Mm. Lo que producimos son los fenómenos y es lo único que podemos conocer. El mundo tal como sea en sí, no sabemos qué cosa será. Ay, Entonces, ahí se ha ido. Abigail se fue, digamos, pero le queda la grabación por lo menos. No le ha gustado la respuesta. Sí. A su internet no le ha gustado la respuesta. Bien, nos quedamos aquí, ¿no? Ya son las 9. De acuerdo. Estamos habíamos quedado aquí. Bien, entonces nos vemos en 15 días. Ujú. De acuerdo. Gracias. 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 Buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Descansen. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias.